Señores, muy buenas tardes, feliz viernes 5 de septiembre. Hoy es 5 de septiembre, hoy la hija de Vicosí está cumpliendo como 65 años. Cuando salió esa canción, 5 de septiembre, la hija de Vicosí iba a cumplir 13 y esa canción tiene como 20 años. Es decir, la hija de Vicosí tiene, no sé, mi edad, 30 y pico, 40, no lo sé. En fin, hoy es 5 de septiembre, 5 y 53 minutos de la tarde, para el momento que estoy haciendo esta grabación. Bienvenidos una vez más a Cusco en Casa, Historias de Viaje, episodio 40. Claro que sí, 40 episodios. Pues nada, hoy quiero hablarles del que para mí es uno de los días más bonitos de mi vida, que recuerdo más, que es cuando comencé a hacer stand-up comedy. Y o sea, sin mucho preámbulo, de eso va el capítulo, de cómo fue mi primer día, o bueno, mi primera noche haciendo stand-up comedy, cómo sucedió, cómo llegué hasta ahí, bueno, y cuál es la historia detrás. Así que bueno, vamos allá de una vez. No creo que sea un episodio demasiado largo, pero es una historia que quería contar y que bueno, que es una anécdota bastante divertida. Para empezar, yo siempre he sido una persona bastante graciosa, bastante divertida en mi casa, con mi familia, con mis amigos. Hasta con mi pareja, siempre, bueno, ahora mi esposa no, pero antes mi novia, en fin, siempre he sido muy divertido desde la escuela, siempre echando chistes, siempre buscando una manera pues de hacer reír. Mi papá es igual y todavía ya viejo, con 60 y pico de años, sigue siendo igual. Mi mamá también tiene un gran sentido del humor. La verdad que todos en mi familia tenemos esa chispa como para hacer reír, sobre todo mi núcleo familiar, lo que fue mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Entonces, como normalmente uno repite las cosas que hace en la casa, siempre veía, claro, yo soy hijo de padres divorciados, pero el tiempo que duraron casados y lo que yo recuerdo, pues era muy alegre. Siempre era haciendo chistes, haciendo bromas, riéndonos en familia, e incluso después de que se separaron, pues todavía por su lado cada quien seguía siendo muy divertido. Y bueno, nada, el tema de la risa, del buen humor, del buen rollo, de la buena vibra, siempre ha estado presente en mi casa desde tiempos inmemoriales, no sé, desde los tiempos de antaño. Y aún cuando mis padres se separaron, pues eso se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, bajo esta premisa de que siempre hubo mucha diversión en mi casa y fui muy divertido en la escuela y luego en el bachillerato y no sé qué, llegó un punto cuando cumplí los 18, 19 años por ahí, empecé en la universidad y pues eso no iba a cambiar. Seguí siendo una persona muy divertida en la universidad, pero era como el payaso del salón, pero que al mismo tiempo sacaba buenas notas. O sea, era el payaso del salón que salía bien, porque normalmente asociamos al payaso del salón con alguien que ha repetido grado, que es muy chévere con quien está, porque tú dices, este chico no tiene futuro, ¿sabes? Está el tiempo raspando la materia, no quiere entrar a clase. No, yo era muy divertido, era el payaso del salón, pero salía bien, tenía un buen promedio. De hecho, me fue mejor en la universidad que durante toda la escuela y el bachillerato, para que sepa. Entonces, estaba yo en el tercer semestre, más o menos, por ahí, tercer, cuarto semestre de comunicación social, y lo de siempre haciendo un chistecito. Cada vez que alguien decía un comentario, yo lo remataba con algo más y tal. Entonces, un amigo, que ni sé dónde estará en este momento, esto fue en el 2012, por ahí, como mayo del 2012 más o menos. Estamos a 2025, 2022, 10 años, 22, 23, 24, 25, esto fue hace 13 años, en mayo del 2012, tiene más de 13 años y tanto. No sé dónde estará este amigo, no sé dónde estarán todas las personas que estudiaron conmigo en comunicación social, espero que estén bien, que estén vivos, que estén sanos, que estén saludables, tengan muchos hijos. Entonces nada, estaba en clase y un amigo me dice, bro, tú siempre eres muy divertido, siempre eres muy gracioso con todo lo que hacemos aquí en el salón. Tú deberías intentar hacer comedia, tú deberías probar chistes o algo, probar algo de material en uno de estos lugares que tienen micrófono abierto. Creo que te iría muy bien, bla, bla. Este pana se llama Freddy. Freddy Ramos. No, de verdad que no sé dónde estará, ojalá que esté muy bien. Tengo este tiempo que no, 13 años que no lo veo. Entonces el pana Freddy me dice, bro, aquí hay un lugar, yo soy de Puerto La Cruz en Venezuela, entonces me dice que hay un lugarcito pequeño que es un bar como de rock y tal, que se llama Tiburón Club. Pero ahí los jueves o miércoles, bueno, un día a la semana hacen micrófono abierto. Cualquiera con cualquier talento, sea cantar, sea echar chistes, poesía, lo que sea, puede ir, toma el micrófono está ahí abierto precisamente.
y la gente simplemente va a disfrutar, se está tomando su cervecita, su cuestión, mientras escucha lo que sea que esté diciendo la persona en el micrófono abierto. Entonces él me dice, deberías ir, deberías probar, o sea, se te da naturalmente, anda, y yo era, no, o sea, no es lo mismo echar chistecitos aquí en el salón que pararme frente a un público en una tarima y tal. Pero él me decía, no, pero es que te va a ir bien, porque además es un sitio así súper como cozy, pequeñito, no le entran más de 100 personas, así todo el mundo sentado, chévere, entrarán 40, 50, o sea, te va a gustar, el sitio es oscurito, se presta para la comedia. Yo, bueno, dale, entonces, como para ver cómo era el sitio, nunca había entrado y de paso estaba muy cerca de mi casa, pero yo no era como el más rockero así, el sitio era conocido como por ser de mucho rock, de motociclistas, gente barbúa, lo que llamaba uno los comegatos. Entonces yo no iba a este lugar, no por nada malo, pero no era como el círculo con el que yo me rodeaba, no tenía ningún amigo que le gustara este tipo de música, hacía el rock pesado y tal, entonces nunca iba al sitio. Resultó que después fue una maravilla, o sea, entré y era muy bonito, tenía un estilo como si fuera un barco con una... tenía una punta de como decía la proa del barco con una sirena y abajo todo el bar era como si fueran unos camarotes. Era muy bonito, sobre todo cuando prendían todas las luces que podías ver el diseño del lugar, era muy lindo. Y tenía un segundo piso también, era tremendos recuerdos de Tiburón Club. Entonces, bueno, fui un día, creo que la noche antes, y fui a hablar con una persona y le digo, bro, sé que mañana hay micrófono abierto, a mí me gustaría intentar algo, puedo escribir algún material, utilizar algunas canciones, algo, ¿con quién tengo que hablar? Me dice, no, anótate aquí, te puedes anotar también mañana mismo, pero si te anotas hoy, ya como que mañana tu participación está segura. Entonces yo fui, estoy tratando de acordarme el nombre del muchacho, creo que era Álvaro, Alfonso, no sé. Pero bueno, nada, era como, ¿sabes? Te la acercabas y todo era así como grandes, como gordos, tatuados, barbúos, así como que te daba como miedo hablar con esta gente. Al final todo eran unos panes de amor, unos peluchitos. Resulta que bueno, ese día me quedo ahí en el bar, me tomo una cervecita, me voy como familiarizando, bueno, aquí va la tarima, aquí este es el escenario que tengo y tal. Y voy al otro día. Llego y estaba un muchacho ahí haciendo un show de stand-up, el Negro Castro, que tenía ya bastante tiempo haciendo show ahí. Y le digo, hola bro, yo me anoté ayer para hacer micrófono abierto, nunca lo he intentado, me gustaría probar y tal. Y ese día había otros comediantes, estaba también un muchacho que le decían el enano, estaba David Comedia, que ahorita es un comediante muy conocido, tiene muchos años en Estados Unidos. Bueno, él estuvo en mi primera noche de stand-up. Él en ese momento no era para nada conocido, más bien se dedicaba ahí a Estados Unidos, compraba prendas y las vendía en Venezuela, en Barcelona, pero ya le estaba metiendo el tema del stand-up y siempre había sido muy bueno imitando. Entonces bueno, ahí los conocí a todos y me dice, bueno, dale, vas de primero. Y yo, coño, pero ¿cómo me van a mandar de primero? Después me di cuenta que en este mundo de la comedia, cuando alguien debuta, no es que lo ponen en el medio o al final, es que lo mandan de primero, como sea, vas a debutar, vas a romper el hielo y vas de primero, así que dale. Entonces yo recuerdo que estaba muy nervioso y había muchos amigos conmigo de la universidad, o sea, como que muchos en mi salón se enteraron también porque yo les dije y no sé qué, y se corrió la voz de que bueno, el payaso del salón iba a estar haciendo un micrófono abierto, un show de stand-up en este lugar. Entonces una gran parte del público eran los rockeros, los de siempre del sitio, más gente random que llegó porque fueron a ver qué había, más mucha gente de la universidad, de mi salón y de otros lugares, de otros salones, de otras carreras. Entonces, bueno, el sitio estaba bastante lleno, más de lo que yo pensé. Y yo, desde la noche anterior, ya me había escrito, primera vez en mi vida que escribía algo como para hacer comedia. Desde la noche anterior ya me había escrito como una especie de guión donde tenía lo que más o menos quería decir y lo practiqué frente al espejo. No era demasiado largo, pero me di cuenta que, ok, me monto en la tarima, ajá, brother, ¿cómo te presentamos? Y yo, no, bueno, Alberto, o sea, yo ni siquiera me decían Cusco, nada, solo el Cusco. Empezó con el show de stand-up comedy cuando ya tenía un tiempo haciendo stand-up comedy. De hecho, mi primer seudónimo, por así decirlo, era Es Arrecho. Arrecho, para los que no son venezolanos, es algo como una palabra que significa difícil o también como está brutal. O sea, arrecho puede decir, el examen de matemática está muy arrecho, está muy difícil, pero también puede decir, esta película estuvo arrechísima. Entonces, en Oriente, arrecho es una palabra que utilizaba mucho. Coño, no es arrecho, no. Coño, no es arrecho. Entonces, en mi primer show de comedia, esa noche era como la muletilla que uno tenía. Muchos comediantes se quedan como diciendo
o repiten mucho alguna palabra. Es algo como que eso es una muletilla y es algo que uno usa como para quemar tiempo mientras sigues con la idea. Entonces yo decía muchos arrechos. Yo estaba echando un cuento y decía, no, porque entonces, coño, yo estudié aquí en esta universidad y es arrecho. Entonces nada, y después de la universidad, bueno, tenía que ir por un lugar y coño, es arrecho. Entonces ese arrecho, esa muletilla la tenía ahí muy, muy arraigada. También yo soy del oriente del país donde la gente habla muy rápido y la usa muchísimo. Y fue mi primer seudónimo, fue como, bueno, y con ustedes, arrecho, y yo, bravo. Pero bueno, ese día solo me presentaron como Alberto. Entonces, bueno, este es el pana, Alberto, el micrófono es tuyo. Y la gente fino, me recibieron muy bien, aplaudí. Y yo, bueno, hola y tal. Y me puse con el show que tenía, ¿no? Que hablaba un poco de la Santa María, que es la universidad donde yo estudié, siempre me gradué. La comparaba con la UDO, que es la Universidad de Oriente. Entonces, la Universidad de Oriente era como muy top. Pero, ¿sabes? Siempre habían problemas, hay como una universidad pública, entonces protestas, era un desastre, siempre se metían a robar, trancaban la calle, era un desastre. Y la Santa María, por otro lado, no era lo más top del universo, pero era privada, era culito, era toda fresa, pura gente como con plata. Yo entré ahí porque, bueno, me dieron una beca por el fútbol me dio algo bueno en mi vida, pero era una universidad bastante costosa. Y ahorita me imagino que estará por las nubes, pero para aquel momento ya era costoso. Y yo empecé estudiando ingeniería, en ese momento me la pagaba mi mamá y cuando yo decidí cambiarme a comunicación social, ella me dijo, no, bueno, si tú te quieres cambiar, entonces ya págatelo tú mismo y y bueno, por ahí van los tiros. Yo trabajaba en ese momento en una ferretería. Entonces, bueno, yo empiezo mi show de stand-up así, haciendo comparativas entre la UDO y la Santa María. Y fue como un gancho espectacular porque además era algo muy local, o sea, todos los que estaban ahí eran de Puerto de la Cruz y eran como las dos grandes universidades de Puerto de la Cruz, Santa María y la UDO, después había otras por allí, pero estas eran como las más notables. Y bueno, la gente conectó mucho con eso y se reían y entonces me di cuenta que pasé de estar nervioso a estar muy confiado. Le agarré mucha confianza a tener el micrófono en la mano y en algún momento me di cuenta que ya hasta me había salido un poco del guión porque se me ocurrían otras cosas que me parecían graciosas y las decía en el momento y funcionaron muy bien. Entonces fue así como al final yo tenía un material preparado, no sé, como de 10, 15 minutos. Mi show se alargó un montón, casi 40, 50, no sé, pero es que fue un rotundo éxito. Claro, hay muchas personas que debutan en la comedia y debutan con éxito, pero yo personalmente... pero lo normal es que debuten y no les vaya tan bien, o sea un fracaso total, o bueno, hay ahí muchas cosas que pulir, pero yo personalmente estoy muy feliz de que me fue muy, muy bien y que los otros comediantes que están allí me decían como que, oye, no te creo que sea primera vez que te paras en una tarima, porque o sea, el control de la grada, pues el control del público, te pones el micrófono muy bien, no estás gritando, no se satura el sonido, o sea, está súper bien. Y bueno, descubrí que me gustó muchísimo. Entonces la cosa fue que esa misma noche yo lo hice muy bien y fui el mejor de los micrófonos abiertos. Hubo otra persona que fue a cantar, otra persona que fue a no sé qué, y me dieron un trago. Que en Tiburón lo servían, un trago que se llamaba pecera y era una mezcla de vodka con un otro coste que se llamaba Hypnotic, que era como azul, cerveza, tequila, y era una pecera enorme y se llamaba pecera porque te la daban en un bol de cristal súper grande con varios pitillos, con varias pajitas, como le dicen en algún lugar, para que tú lo compartieras. Entonces yo me tomé una pecera enorme de esa y después el dueño del local me dijo, no, lo hiciste muy bien, te regaló otra. Entonces fueron como 2 peceras, me rasqué, me emborraché horrible, pero bueno, celebré a montones mi primer show de stand-up, me fui caminando a mi casa y me dormí. Me tiré borracho en el medio de una avenida que había como un pasto que estaba súper largo. Ahí me acosté como a celebrar el éxito, tenía un cigarro en la mano así todo. Fue un muy buen recuerdo. Mis amigos de la universidad me apoyaron mucho. Estos comediantes me dijeron, bro, tienes que venir el jueves que viene. Y a partir de ahí, pues el resto es historia. Yo no sé si acá en el podcast yo he hecho un video de cómo fueron mis años como comediante y tal, pero así es como empezó, así como se lo estoy describiendo. Y de ahí para allá fui al jueves siguiente y fui al jueves siguiente y fui al otro jueves y me encantaba porque yo no podía creer que me estaban dando
cerveza y trago y no sé qué, y estaba en un camerino compartiendo, no sé, o sea, ahí viviendo un momento espectacular solamente por pararme en la tarima, hacer reír a la gente. Y luego de esto, pues eventualmente el Negro Castro dejó este lugar, que el Negro Castro era como el host del lugar, se fue a otro bar porque también le estaba yendo muy bien y consiguió ya como un patrocinio con una gente, no sé qué. Y digamos que Tiburón se quedó sin host y fue ahí donde me dijeron, ¿quieres tú tomarlo? Y tenía como 2 meses haciendo comedia, pero todos los jueves sin parar, sin falta, ya le tenía la técnica, la vaina agarrada. Y dije, bueno, sí, y fue la primera vez que me pagaron. Y me acuerdo que para aquella época, estamos hablando de mayo, junio, como entre julio y agosto del 2012, me dijeron, oye, bro, te podemos ofrecer 500 bolívares. Pero, o sea, para que tengan una idea, el salario de aquel momento en Venezuela creo que eran 1000 bolívares. Y me dijeron, te vamos a ofrecer 500. Y decía, coño, pero me están dando... Yo ganaba en la ferretería 1000, 1200. Y digo, coño, me están ofreciendo 500 por media hora, 1 hora de ser host, de hacer reír. Además me dan mi cerveza, mi vaina, me dan el dinero ahí al momento. Y decía, si me dan 500 bolívares todos los jueves, en un mes son 2000. Estaría ganando el doble de lo que gano en la ferretería. Y ahí fue cuando lo empecé a ver ya no solo como una joda, como la cervecita y la vaina y la foto y no sé qué, sino ya como un negocio. Y bueno, eventualmente se convirtió en mi único trabajo. Dejé la ferretería y empecé a pagar la universidad con lo que me daba el show de comedia. Y aparte me empecé a ser más o menos popular. Ya los profesores de la universidad me conocían, incluso me daban chance porque me empezaron a llamar, no, que tienes un show en otro estado, una ciudad a 3 horas, a 4 horas. Hasta los profesores ya me daban chance como, bueno, anda a hacer tu show y cuando regresas haces el examen. Pero bueno, eso fue cuando ya tuve más tiempo. Pero nada, así fue mi primer día haciendo stand-up. Es una anécdota muy linda de recordar. Ya pues tiene 13 años. Y así fue como empezó mi historia con la comedia. Y luego, como les digo, una cosa llegó a la otra. Empecé a tener shows en diferentes estados. Empecé a viajar mucho con David Comedia. Luego llegamos a Caracas, que es la capital, el gran sueño, la ciudad grande. Llegamos a los canales de televisión. Y de ahí para allá, pues, todo lo que sucedió hasta el 2020 que me vine a Islandia, que estuve haciendo comedia prácticamente 8 años sin parar. Tuve la oportunidad de ir, de hacer comedia en Panamá, de hacer comedia por supuesto en Venezuela, de hacer comedia en Chile, de hacer comedia en Argentina. Incluso después que me vine a Islandia, el último show de comedia lo hice en Berlín, 2 años después de haber estado aquí. Así que en algún momento espero volver, lo que pasa es que es un poco difícil. Ahora vivo en Islandia, que es muy muy lejos de todo lo demás, pero pues la comedia está ahí, no se va, y es bonito recordar cómo empezó y pues todo lo que logré hacer a través de los años. Y nada, es la esencia de mi vida, es la esencia de este podcast, de mi canal de YouTube principal, de la relación que tengo con mis amigos en la comedia, el buen humor, las risas. Porque yo una vez lo dije en una entrevista, las risas, cuando te haces a alguien a reír, cuando haces reír a alguien, es como un vicio. O sea, tú haces reír a alguien y tú dices que bueno es darle a alguien un momentico de felicidad, y después hacer reír a otra persona, y después a otro, y después a 100, a 500, a 1000, y tú dices, coño, qué bueno que me paguen por hacer reír a la gente, por disfrutar un momento. Viajo, conozco, y bueno, es muy chévere y espero en algún momento volver. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy, mi primer día haciendo stand-up. Voy a revisarlo en el podcast si tengo algún episodio donde hable completo sobre mi historia en la comedia, que no lo recuerdo ahora mismo, porque bueno, también ya son 40 episodios, he hablado, ya no sé ni de qué tantas cosas he hablado, pero si no lo hay, creo que lo haré para mostrarles o para contarles cómo fue lo que pasó después de Tiburón, cómo llegué hasta Caracas, cómo llegué a compartir con los comediantes más grandes y todo eso, hasta todo lo que construí luego en Panamá y en Chile y toda esta cuestión. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no les haya aburrido esta historia. Me encantó recordar esta anécdota. Y bueno, sí, por si no lo saben, soy comediante. Me dediqué por muchos años al stand-up comedy hasta el día que toqué Islandia, que bueno, ya pues las cosas cambiaron. Mi mujer embarazada, no sé qué, tuve una hija, tuve que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, me alejé bastante del stand-up, no porque quisiera, sino porque la situación me llevó, pero nunca desapareció por completo, y mi manera de seguir conectado con la gente y hacerlo reír con mis cosas es a través de Instagram, a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, y estar ahí presente. Así que bueno, nada, hasta aquí el episodio de hoy, número 40. Nos vemos la semana que viene. Estaremos viendo, escuchando en Cusco en Casa, historias y viajes, episodio número 41. Y bueno, nada, los quiero mucho. Chao, chao.